El método pliométrico es un entrenamiento diseñado para mejorar la capacidad y habilidad físico-deportiva. Combina el trabajo de fuerza y velocidad con el fin de mejorar movimientos reactivos y explosivos. Es una forma particular y específica de trabajar el sistema locomotor. En la actividad deportiva, esta forma de trabajo muscular es vital para el desarrollo de las capacidades para realizar grandes impulsos de fuerza en breves espacios de tiempo. Los verdaderos ejercicios pliométricos requieren que el deportista reduzca el tiempo que pasa en el suelo. El deportista debe aprender a minimizar la fase de amortización o también denominada absorción de impacto o amortiguación y responder agresivamente al suelo. Es importante también comprender que debemos aprender a saltar desde el suelo y a aterrizar bien en él antes de intentar minimizar el tiempo que pasamos en él. Es decir, primero debemos aprender a caer para luego aprender a saltar y luego mejorar nuestra capacidad de minimizar el tiempo de contacto con el suelo. Ahora bien, es importante entender cuáles son los beneficios del trabajo pliométrico. Mejora el control motor en situaciones dinámicas como estáticas. También existe una mayor eficiencia en la ejecución de acciones en el campo de juego. Tienen una gran correspondencia dinámica relacionadas a la carrera, el salto, los lanzamientos, los pases. Mejora el reclutamiento neuromuscular, beneficiando así la coordinación intra e intermuscular. Mejora la propiocepción, el equilibrio y la estabilidad. Y tiene una incidencia en la transferencia de fuerzas, lo cual mejora la aplicación de fuerza en diferentes tareas. Esto tiene una relación con lo que es las fuerzas terrestres del suelo, las cuales van a mejorar y se van a transferir a través del cuerpo para realizar diferentes acciones. Por otro lado, ayudan a disminuir el riesgo de lesiones. Estas tienen una gran capacidad para crear un stiffness suficientemente robusto para que no se disipe por un lado la energía almacenada en los tendones y también para evitar lesiones en el caso de que surjan acciones mal ejecutadas. La acción pliométrica es toda aquella acción que hace hincapié en el ciclo estiramiento-cortamiento, que busca altos niveles de producción de fuerza y, como dijimos anteriormente, que se realicen en tiempos breves de contacto con el suelo. El ciclo estiramiento-cortamiento es la premisa del trabajo pliométrico y llena un vacío existente en el entrenamiento de resistencia tradicional y los movimientos específicos del deporte. Es un mecanismo que se produce en el sistema músculo-tendinoso, entre el acoplamiento de una fase de contracción excéntrica y otra concéntrica. Por ejemplo, se podría decir que funciona como una tira de goma que se estira y luego se contrae e implica una combinación de acciones excéntricas, que es decir, alargan los músculos, y otra concéntrica, que es el acortamiento de los músculos. Y esta consta de tres fases. Una primera fase de preactivación, que es la fase excéntrica, y una segunda fase de activación, que es la amortiguación, y por último una tercera fase, que es la de contracción, que es en donde se encuentra la fase concéntrica. Para mejorar la acción de reflejo de estiramiento-acortamiento, es decir, el ciclo estiramiento-acortamiento, se debe primeramente realizar la fase excéntrica, en la cual se estira el primer motor, es decir, los músculos agonistas. Se realiza mucha fuerza excéntrica, en donde la energía potencial se almacena en los músculos y en el tejido conectivo. Se estimulan los receptores del sistema dentro del músculo. En consiguiente, la fase de amortización, es decir, en esta fase de transición entre la fase excéntrica y concéntricas, debe ser tan corta como sea posible para la acción se haga de forma efectiva. En ella, los inhibidores del estiramiento mandan señales al sistema nervioso central, en el cual se estimula la contracción concéntrica de los músculos agonistas. Luego existe la fase concéntrica, que es en donde se acortan las fibras musculares de los motores primarios, en donde se libera la energía básica de los músculos y el tejido conectivo. Los motores principales se estimulan para contraerse con fuerza y concéntricamente. Es lo que es el resultante de la acción pliométrica. Me pareció relevante también hacer un apartado en esta parte del método pliométrico, hablar sobre las caídas, ya que éstas tienen una repercusión muy importante dentro del contexto del sexto gol. La pliometría tiene una gran influencia en el desarrollo protector de los tejidos. La necesidad del mecanismo de protección del reflejo del estiramiento
o sea, el ciclo de estiramiento-acortamiento, dentro del músculo surge de la consideración de que cuando el cuerpo cae hacia el suelo, se incrementa constantemente el impulso por la aceleración de la gravedad. El aterrizaje desde un salto requiere que el deportista controle las fuerzas de reacción del terreno, que pueden suponer entre 3 a 14 veces su peso corporal o más, según sea la trayectoria de vuelo, el tiempo de vuelo y la velocidad del centro de masa en el cuerpo. Este es un excepcional elevado nivel de fuerza que se genera y que es necesario controlarlo. Por eso las primeras consideraciones de las progresiones para el salto se relacionan con la fuerza postural del deportista a través de los aterrizajes y su capacidad para ser suficientemente resistente en su integridad postural para controlar las fuerzas de reacción del terreno en el aterrizaje. Trabajar los aterrizajes en el sexto bol tiene una gran correspondencia dinámica, no solo como prerequisito del salto, sino como una acción en la recepción de la pelota, y en acciones como los cambios de dirección y asimismo también en todas acciones lineales en las cuales se necesiten un freno. Disminuye el riesgo de lesiones por su componente excéntrico, por eso también es una forma de trabajar una prevención de lesión a través de este trabajo de aterrizajes. Y lo importante en todo esto es que hay una gran relación entre lo que es el landing o las caídas o aterrizaje en el sexto bol. Si nos ponemos a pensar basado en la habilidad técnica del mecanismo de piernas, que es precedida por una recepción de la pelota, donde preferentemente se busca un despegue del suelo para tomar el móvil, es decir, la pelota, para luego caer y realizar cualquier movimiento de pies. Es decir, existe una toma aérea del móvil más una caída en un tiempo o dos tiempos para continuar con un pase o lanzamiento. Ahí se ve muy influenciado el trabajo del aterrizaje como una cualidad y también una habilidad muy requerida y demandada dentro del deporte. Entonces podemos decir que ganar la posesión del balón es dependiente de la habilidad de caer y aterrizar de forma eficiente, siendo esta una acción que se repite todo el tiempo, tal como ya se dijo. Por esto es muy importante empezar a comprender a las caídas como un elemento esencial dentro del entrenamiento. El trabajo pliométrico no solo sirve para mejorar la saltabilidad, sino que ésta tiene una gran incidencia en mejorar y potenciar las habilidades específicas dentro del campo de juego. Es decir, van a tener una influencia en el trabajo y en el mejoramiento y potenciación de acciones tales como el lanzamiento, el pase, las carreras multidireccionales como lineales y también curvas, los frenos y asimismo también sobre el salto mismo. Es importante comprender de que todas las acciones que realizamos en el juego y que nos requiere el deporte tienen en sí un poco de todo lo que es el ciclo estiramiento-acortamiento. A toda acción le corresponde un contramovimiento o un movimiento en el cual se ve influenciado las acciones reactivas y asimismo las acciones explosivas. Si vamos al caso, lo que buscamos en los deportistas es justamente tener toda esta capacidad de realizar acciones rápidas y explosivas, las cuales van a depender de este tipo de trabajo. Por ejemplo, si el propósito es incrementar su capacidad para generar impulso, la velocidad del desarrollo de la fuerza, junto con el tiempo óptimo de contacto del pie, ayudará en actividades tales como la aceleración, en las que se necesita superar la inercia cuando el deportista tiene menos impulso y por tanto está en contacto con el suelo durante más tiempo. Ahora hay que llevar toda esta teoría a la práctica, es decir, cómo aplicarlo al método pliométrico dentro de nuestras sesiones de entrenamiento. Primero es importante entender de que el trabajo debe ir siempre de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo. Los elementos esenciales de un programa pliométrico eficaz son que los ejercicios se enseñan de manera progresiva y que el progreso se base en la competencia de juego, es decir, con acciones relacionadas a aquellas que se realizan en el partido. Es un sistema de ejercicios que busca la elasticidad reactiva y no solo una serie de saltos, sino que busca un foco en lo que es
el desarrollo de la fuerza rápida y explosiva y de forma reactiva que tenga una gran influencia dentro de las diferentes acciones del deporte. Por otra parte, es importante intentar empezar a dar un orden a este trabajo, es decir, progresar de una modalidad extensiva a una intensiva, lo cual es una herramienta para poder dividir los trabajos y tener un mejor orden y asimismo una progresión que sea adecuada a los deportistas. El trabajo extensivo busca mejorar el ritmo y la continuidad de los ejercicios, en el cual la búsqueda es una dosis suficiente para que el cuerpo pueda reconstruirse. Es decir, son todas aquellas acciones que tenemos por lo general muchos movimientos de rebotes, que no necesariamente implican una gran altura, ni tampoco implican caídas o acciones en las cuales hay que saltar, por ejemplo, a una altura determinada. Esto tiene una gran influencia en lo que es la robustez de la estructura tendomuscular. Es el primer paso que hay que realizar para empezar a testear por un lado y monitorear de que los deportistas puedan tolerar estos impactos. Y asimismo es poder iniciarlos a los trabajos de impacto que tienen después un trabajo mucho más complejo orientado hacia lo que es la potencia. Ahí es donde entra el trabajo intensivo, que busca mejorar la potencia y producir fuerza y velocidad. El volumen de trabajo por lo general tiende a ser bajo y busca escapar de la fatiga. Y tiene una gran demanda neural. Por consiguiente, es importante realizar dosis pequeñas para poder mejorar la potenciación de las acciones explosivas. Podrán ver acá un cuadro en el cual el trabajo está orientado por un lado en una columna los trabajos extensivos que tienen un mayor volumen de trabajo, es decir, más repeticiones, tienden a ser de una intensidad baja con una menor demanda neural y asimismo tienen un menor estrés aplicado a nivel estructural, es decir, las articulaciones sufren un poco el impacto, pero no lo suficiente como para poder generar una fatiga alta que requiere una gran recuperación o estrategias de recuperación. Por otro lado, el trabajo intensivo tiende a tener un trabajo de menor volumen, es decir, menos repeticiones y quizás también no tantas series, la cual busca escapar de la fatiga, es decir, no genera tanta fatiga, pero sí tiene una gran intensidad alta ya que recluta mayores músculos y tiene una gran incidencia en todo el tren inferior, asimismo, si estamos haciendo un trabajo en el tren superior, todo el tren superior. ¿Qué quiere decir eso? Que se van reclutados mayores cantidades de estructuras y a su vez también tejidos, como por ejemplo hacer un salto de sentadilla o un drop jump, que es saltar de una altura y rebotar al tocar el suelo. Eso tiende a ser un trabajo mucho más intensivo que el de solamente estar saltando entre conos o por ejemplo saltar en una escalerita de coordinación. Este trabajo tiene una mayor demanda neural, como ya se lo dijo anteriormente. Estas son dos formas importantes en las cuales nosotros podemos aplicar el trabajo. Por ejemplo, el trabajo extensivo por lo general suele estar muy presente en lo que es la activación en la entrada en calor. Pero también puede haber un momento después de ese trabajo con una microdosis para hacer un trabajo intensivo, en el cual lo que se va a buscar es un mayor reclutamiento de las fibras musculares y que grandes grupos musculares se empiecen a despertar para poder realizar las siguientes acciones como ser aceleraciones, carreras y todo lo que es lanzamiento y pases y prácticamente el juego mismo, ¿no? El trabajo intensivo es algo que se podría repetir día de por medio, al igual que el trabajo intensivo, siempre respetando de que no hay que buscar la fatiga ni en uno ni en el otro. Por ahí a veces se entiende de que en el trabajo intensivo se puede buscar un poco de fatiga, pero eso va a depender mucho de la temporada en la que estemos. Puede ser una pretemporada, hacer un buen volumen de trabajo extensivo que nos va a permitir también crear una gran fatiga y una tolerancia a la fatiga y a los impactos. Pero hay que tener cuidado de que si estamos en competencia no hay que abusar de ese trabajo de impacto y la fatiga, porque si no podemos generar una sobrecarga que va a repercutir en el rendimiento físico deportivo en los partidos.